La llamada llegó un martes gris, de esos que calan hasta los huesos. Estaba en la oficina, papeleo hasta las cejas, soñando con el fin de semana. Un tipo en la línea, voz temblorosa, hablaba de estafas, de un tal Elfino que había desplumado a medio pueblo de por aquí cerca. Nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Pero este tipo, un tal Ionut, rumano por el acento, sonaba diferente. No era solo la pasta, era la humillación, el miedo que le habían metido en el cuerpo. Hablaba de un pueblo, casi fantasma en la montaña leonesa, de gente mayor, fácil de engañar. Mencionó un nombre, Elfino, y un lugar, Valdelobos. Un sitio que no salía en muchos mapas, perdido entre picos y recuerdos. Sonaba a esos sitios donde los secretos se entierran más hondo que las patatas. Le dije a Ionut que viniera a la comandancia. Quería verle la cara, sentir si había algo más detrás de la historia del timo. Siempre hay algo más. Un hilo del que tirar que te lleva a la madeja completa. Llegó al día siguiente, un hombre de unos 50, manos curtidas, ojos inquietos. Se notaba que no estaba cómodo. La policía no es el sitio favorito de nadie que no venga a poner una denuncia de verdad o a mentir. Me contó la estafa. Típico. El timo del tocomocho o la estampita moderna. Promesas de inversión, de negocios fáciles, de ayuda para arreglar la casa con subvenciones falsas. Les sacaba los ahorros de toda la vida. Pero Ionut no era una víctima directa del timo de Elfino. Él era otra cosa. Vivía en un pueblo cercano, trabajaba en la construcción. Conocía a la gente de Valdelobos, tenía amigos allí, rumanos y españoles. Dijo que Elfino no solo robaba dinero, que había algo oscuro en él, algo que no cuadraba. Mencionó una desaparición de hacía años en Valdelobos. Un chico joven del pueblo. Nunca se supo nada. La desaparición de un chico en un pueblo pequeño. Eso sí que me hizo levantar la ceja. Los timos son el pan nuestro de cada día, pero los misterios sin resolver en sitios perdidos, esos tienen miga. A Ionut no quería meterse en líos, me lo dejó claro, pero Elfino se había burlado de su gente, de los viejos que él conocía. Y algo en la historia del chico desaparecido le tocaba la fibra. Me dio una dirección. Una casa en Valdelobos donde, según él, Elfino se movía. Un caserón viejo, casi en ruinas, a las afueras. Dijo que allí no vivía nadie, que la usaba de tapadera o de escondite. Valdelobos. Un nombre poético para un sitio que sonaba a olvido. Preparé la visita. Equipo mínimo, un compañero, el sargento Gómez y yo. Queríamos discreción. No asustar a Elfino, si es que estaba allí. La carretera se fue estrechando, el asfalto dio paso a la gravilla, y la gravilla a un camino apenas marcado. Los árboles nos engulleron. El aire se volvió más frío, más denso. Olía a tierra mojada y a leña quemada. Y entonces Valdelobos. No era un pueblo abandonado del todo. Había vida. Poca, muy poca, chimeneas humeando, alguna luz en las ventanas. Pero se sentía el peso del tiempo, de las casas vacías, de las historias sin contar. La gente nos miraba. O no nos miraba, que es peor. Caras cerradas, gestos esquivos. No éramos bienvenidos. Éramos los de fuera, los que traen problemas o preguntas incómodas. Localizamos el caserón que dijo Ionut. Imponente, oscuro, como si la montaña misma lo hubiera escupido. Las ventanas ciegas, el tejado hundido en algunas partes. Un sitio perfecto para que nadie te moleste. Nos acercamos con cautela, Gómez por un lado, yo por otro. El silencio era espeso, roto solo por el viento y el crujido de la madera podrida bajo nuestros pies. Tensión de la buena. La puerta principal estaba atrancada. Normal. Probamos por la trasera. Una vieja puerta de servicio medio caída. Cedió con un gemido, como un viejo que protesta antes de morir. Dentro, oscuridad y polvo. El aire viciado. Olía a humedad, a encierro, a algo más. Algo que no me gustó nada. Un olor metálico. Rancio. Sacamos las linternas. Los haces de luz cortaban la oscuridad,
revelando muebles cubiertos con sábanas, telarañas por todas partes. Parecía abandonada de verdad, pero había algo que no encajaba. En una habitación, en el suelo, una maleta. Moderna. No pegaba con el resto. Y al lado, una botella de agua medio vacía y un paquete de tabaco reciente. Alguien había estado aquí, y no hacía mucho. Seguimos explorando. El caserón era grande, laberíntico. Pisos que crujían, puertas que chirriaban. En el sótano, el olor metálico era más fuerte. Y había moscas. Muchas moscas, a pesar del frío. Y lo vimos. O lo sentimos primero. El frío. Un frío que no era de la temperatura, sino de otra cosa. Y el olor. Definitivamente, no era solo humedad. Era muerte. Detrás de una puerta disimulada, en lo que parecía una vieja bodega, estaba el pozo. Un pozo seco, tapado con unas tablas viejas. Las moscas revoloteaban por encima. Apartamos las tablas. El olor nos golpeó. Un golpe en la boca del estómago. Metimos la linterna. Y ahí estaba, o lo que quedaba de él. Un cuerpo. O varios. Difícil de decir en ese estado. Cerramos el pozo. Respiramos hondo el aire viciado de la bodega. Esto ya no era un simple timo. Esto era otra liga. Homicidio. O varios. Llamamos a la central. Pedimos refuerzos, forenses, un equipo para asegurar el sitio. El pueblo, tan silencioso antes, pareció contener el aliento. Sabían que algo había pasado. El caserón se convirtió en una escena del crimen. Precintado, los forenses empezaron su macabro trabajo en el pozo. Gómez y yo nos quedamos fuera, vigilando, pensando. El Fino. ¿Un simple estafador o algo mucho peor? Tenía algo que ver con los cuerpos, y con la desaparición de hacía años que mencionó a Ionut. Volvimos a la comandancia. Necesitábamos hablar con Ionut otra vez. Tenía que saber que su Elfino era, probablemente, un asesino. Y que él nos había llevado hasta allí. Ionut vino, pálido. Le contamos lo del pozo. Se le desencajó la cara. No esperaba eso. Creía que Elfino era un sinvergüenza, un ladrón, pero no un monstruo. Le pregunté de nuevo por la desaparición antigua. Un chico, Miguel, de Valdelobos. Desapareció hace unos 10 años. Nunca encontraron rastro. El pueblo, hermético, nunca ayudó mucho. ¿Podía ser uno de los cuerpos el de Miguel? Era una posibilidad. Y si era así, Elfino no solo era un asesino, sino que llevaba mucho tiempo operando, quizás escondido en la zona. Ionut me dio más detalles sobre Elfino. Dijo que se hacía llamar Antonio, que era elegante, con labia, que vestía bien. Un lobo con piel de cordero. O mejor, un buitre vestido de dandy. Se movía por los pueblos aislados, ganándose la confianza de los ancianos, de la gente que no está al día, que vive tranquila. Les prometía el oro y el moro, y se llevaba lo poco que tenían. Ionut me dijo algo más. Que Elfino parecía conocer bien Valdelobos, a pesar de ser de fuera. Que hablaba de la historia del pueblo, de sus familias, de sus secretos. Como si llevara tiempo observando. Esa noche no dormí mucho. La imagen del pozo, el olor, las caras de los viejos estafados. Y la desaparición sin resolver. Todo se mezclaba en un cóctel indigesto. A la mañana siguiente los forenses confirmaron. Había restos de al menos 3 cuerpos en el pozo. Muy degradados. Identificarlos iba a costar. Pero la talla, la edad estimada, uno podía ser Miguel. El puzzle empezaba a tomar forma a una forma macabra. Elfino no solo robaba, eliminaba a los que podían reconocerle, a los que sabían demasiado, o simplemente a los que le estorbaban. Y Valdelobos, con su silencio y sus secretos. ¿Cuánto sabía el pueblo? ¿Protegían a alguien? ¿O simplemente tenían miedo? Decidimos volver a Valdelobos. Esta vez, con más presencia. Interrogar a la gente, puerta por puerta. Romper el muro de silencio. Sabíamos que sería duro.
La mayoría negaba con la cabeza. Puertas que se cerraban en nuestras narices. No sé nada. No he visto nada. Las respuestas de siempre. Pero en los ojos, el miedo. O la culpa. Hablamos con el alcalde, un hombre mayor, cansado. Sabía lo de Miguel, claro. Dijo que fue una tragedia, que buscaron, pero nada. Sobre el Fino, decía que le sonaba de verle por ahí, pero nada importante. Nadie quería hablar. El miedo era un muro más alto que las montañas que rodeaban el pueblo. Temían a El Fino, o temían lo que pasaría si rompían el silencio. Necesitábamos otra vía. Pensé en Yonut. Él no era del pueblo, no estaba atado por esos miedos ancestrales. Quizás él podría preguntarle a su gente, a los rumanos que vivían o trabajaban cerca. Llamé a Yonut. Le expliqué la situación, la dificultad de hablar con la gente del pueblo. Le pedí ayuda, discreción. Dijo que lo intentaría, por los viejos, por Miguel. Un par de días después, Yonut me llamó. Sonaba nervioso. Había hablado con algunos compatriotas que trabajaban la madera por la zona. Uno de ellos le contó algo. Este hombre, que no quería dar la cara por nada del mundo, había visto a El Fino, lo describió sin saber quién era, hacía unos años, en Valdelobos. Y no estaba solo. Estaba con un chico joven, discutiendo, cerca del caserón abandonado. Era de noche. El trabajador rumano no le dio importancia entonces, pensó que eran cosas del pueblo. Pero recordó al chico. Dijo que era del pueblo, que le había visto alguna vez. Por la descripción, podía ser Miguel. La pieza encajaba, de una forma horrible. El trabajador rumano también dijo otra cosa. Que El Fino no era tan fino. Que le vio una vez, hace años también, con un coche de lujo que no pegaba nada en la zona. Y que el coche tenía una abolladura extraña. Un coche de lujo con una abolladura extraña. Un detalle tonto, pero a veces los detalles tontos son los que te dan la pista buena. El Fino podría haber tenido un accidente por aquí cerca. Empezamos a revisar archivos de accidentes de tráfico de hace 10 años en la zona. Carreteras secundarias, caminos rurales. No fue fácil. Mucho papeleo viejo. Y encontramos algo. Un parte de accidente. Hace 10 años. Un coche de alta gama, siniestro total, despeñado por un terraplén cerca de Valdelobos. El conductor, un tal Antonio López. Antonio López. ¿Podría ser El Fino? La descripción física del parte coincidía más o menos. Sufrió heridas graves, pero sobrevivió. Estuvo un tiempo en el hospital. Después del accidente, el coche quedó destrozado. Lo retiraron. Pero, ¿y si había algo en el coche que no querían que se encontrara? Algo que tuvo que ver con Miguel. Recordé lo que dijo Yonut. El trabajador rumano vio a El Fino discutiendo con Miguel cerca del caserón. ¿Y si la discusión fue por el accidente? ¿O por algo que Miguel vio? ¿Y si El Fino, Antonio López, se recuperó y se quedó escondido por la zona, usando el caserón como base? Un sitio donde nadie le buscaría, donde podía operar con sus estafas a los pueblos cercanos. ¿Y si Miguel vio algo esa noche, cerca del coche accidentado o en el caserón, algo que El Fino no podía permitir que saliera a la luz? Y por eso lo eliminó. Los otros cuerpos en el pozo, ¿quiénes eran? ¿Otras víctimas de sus estafas que se resistieron? ¿Gente que descubrió algo? El pozo era su particular archivo de secretos. Teníamos que encontrar a Antonio López, a El Fino. Sabíamos que se movía por la zona, pero era escurridizo. Usaba nombres falsos, coches de alquiler. Yonut fue clave de nuevo. Habló con más gente. Le llegó un rumor. El Fino iba a estar en el mercadillo de un pueblo cercano al día siguiente. Iba a intentar colocar algo. Preparamos un dispositivo discreto para el mercadillo. Agentes de paisano, mezclados entre la gente. Yonut nos dio una descripción más precisa de cómo iba vestido últimamente. Y allí estaba. En un puesto improvisado, vendiendo baratijas, charlando con una anciana. Elegante, con esa labia que engañaba a cualquiera. El Fino en persona. Nos acercamos con calma.
No queríamos un jaleo, Gómez y yo, y otros 2 compañeros. Cuando nos vio, su sonrisa se borró. Sus ojos, antes vivaces, se volvieron fríos, calculadores. Intentó disimular, guardar algo en el bolsillo. Le interceptamos. Guardia Civil, dijimos. Antonio López, ¿verdad? Tenemos que hacerle unas preguntas. Se puso tenso, pero no opuso resistencia. Sabía que había acabado. En el bolsillo llevaba una cartera con varias identificaciones falsas y un fajo de billetes. En la comandancia, al principio, negaba todo. Las estafas, los cuerpos, Valdelobos. Pero teníamos las pruebas, los testimonios indirectos, los forenses. Le pusimos delante la foto de Miguel. Su cara cambió. 1 segundo. Suficiente. Sabíamos que él era el responsable de esa desaparición, y probablemente de las otras muertes. Nunca confesó los asesinatos, ni por qué. Solo las estafas, que eran delitos menores comparados con lo otro. Pero el Pozo hablaba por él, y la conexión con Miguel, y con Valdelobos. Gracias a la valentía, o quizás al cabreo, de Ionut, un estafador y asesino en serie había sido detenido. Un tipo que se escondía a plena vista, en pueblos olvidados, aprovechándose de la gente. Valdelobos tardará en curar sus heridas, en olvidar el miedo, en hablar de lo que pasó. Pero al menos, el Pozo ya no guarda secretos tan oscuros. La montaña leonesa esconde muchas cosas, pero no todas para siempre.